Todos los estados tienen una geografía única, pero sin duda hay uno que destaca. Florida, con su singular forma de península, su clima tropical, su baja altitud y su tierra caliza, destaca sobre el resto del país. Esto ha llevado al establecimiento de muchas ciudades importantes en el estado, pero no en todo Florida. De hecho, el norte de Florida solo tiene el 18% de su población, unos 3,9 millones de habitantes. ¿Por qué viven tan pocas personas en el norte vacío de Florida? Cuanto más al sur, más al norte es un refrán muy común cuando se habla del estado de Florida. Y es cierto, al acercarnos al sur, el estado está más densamente poblado, lo que hace que el norte de la península se parezca mucho más a Alabama, y que el sur de la península se parezca un poco a las ciudades del noreste, pero con un mejor clima. Y hoy averiguaremos cómo ha sucedido esto. Hablando del clima, ¿alguna vez te has preguntado qué estado tiene la mejor geografía? Pues bien, ve a Patreon y entérate de cómo estoy recopilando muchos datos para hacer una lista objetiva de los mejores 50. Los suscriptores gratuitos pueden leer todo el proceso y los suscriptores pagos tendrán acceso al contenido exclusivo. Y claro, habrá videos sobre esto para el canal aquí mismo. Así que únete hoy. Florida tiene una historia sorprendentemente larga, ya que fue explorada por los europeos mucho antes que cualquier otra región del país. Y por supuesto, antes de la llegada de los europeos, la región estaba habitada por tribus indígenas como los Tinicua, los Apalaches, los Calusa, los Tequesta y muchos más. Por desgracia, muchas de estas tribus desaparecerían por completo en las décadas siguientes. La llegada de los europeos en el siglo XVI marcó el comienzo de un cambio drástico en Florida. En 1513, el explorador español Juan Ponce de León desembarcó en la costa oriental y bautizó la tierra con el nombre de La Florida, haciendo honor a la Pascua Florida. Su intención era hallar la mítica fuente de la juventud y acabó conquistando una amplia zona del continente para que España la colonizara. España fundó San Agustín en 1565, el asentamiento europeo habitado continuamente más antiguo del territorio de Estados Unidos. Sin embargo, los españoles se enfrentaron a la resistencia de las poblaciones indígenas, a la competencia de otras potencias europeas, como Francia y Gran Bretaña, e incluso al mal tiempo. Los colonos españoles se toparon con los poderosos huracanes de Florida desde el principio. Las tormentas fueron un gran desafío, destruyendo barcos, asentamientos y cosechas. En 1559, un enorme huracán azotó una flota de colonización y una colonia española recién establecida en Pensacola, provocando el abandono del asentamiento y la destrucción de la flota. A pesar de todo, los españoles persistieron y utilizaron su conocimiento de los patrones climáticos de la región para adaptar las construcciones y la agricultura. Durante los siglos XVII y XVIII, Florida se convirtió en un territorio en disputa. De hecho, los británicos establecerían la colonia de Georgia como colonia fronteriza para separar las ricas colonias de Virginia y las Carolinas de los españoles y Florida. Con el tiempo, españoles y británicos lucharon por el control, siendo estos últimos los que tomaron brevemente el control de Florida en 1763. Pero el control británico duró poco y España recuperó el territorio en 1783. El siglo XIX trajo importantes cambios a Florida. Estados Unidos adquirió el territorio de España en 1821, mediante el Tratado Adams-Onis, tras la renuncia de España a financiar la colonia. Los colonos estadounidenses se trasladaron a la región, trayendo nuevas prácticas agrícolas y estableciendo plantaciones. La presencia de tribus seminolas que habían emigrado a Florida durante el siglo XVIII provocó conflictos al invadir los colonos sus tierras. Estas tensiones culminaron en las guerras seminolas, una serie de conflictos entre 1817 y 1858. El 3 de marzo de 1845, Florida fue admitida en la Unión como el 27º estado, trayendo nuevas oportunidades y retos, entre ellos la expansión de la agricultura, en particular el cultivo de algodón y los cítricos. Florida siempre ha sido un estado único dentro del país, y su historia como una de las colonias más antiguas de España contribuye a ello. Pero eso también se debe a su inusual geografía. Pero antes de entrar en la geografía de Florida, si te está gustando este video, suscríbete a mi canal. Tienes más videos divertidos de geografía a un solo clic. De todos los estados de Estados Unidos, Florida es probablemente el más reconocible por su característica forma peninsular, que separa el Golfo de México del Océano Atlántico a través del Estrecho de Florida. Y es esta ubicación la que influye en la geografía del estado, desde sus recursos naturales y su clima a condiciones meteorológicas extremas. Florida se extiende aproximadamente 800 kilómetros del norte a sur y unos 700 kilómetros de este a oeste. Pero a pesar de su extensión, el estado es predominantemente llano y el punto más alto está a solo 100 metros sobre el nivel del mar.
En Britton Hill, en el Panhandle de Florida, la extensa costa del estado se extiende a lo largo de unos 2.172 kilómetros, lo que la convierte en la costa más larga de los Estados Unidos contiguos, aunque detrás de Alaska así se incluye todo el país. La llanura costera atlántica domina la parte oriental de Florida, con playas de arena, islas, barrera y dunas, moldeadas por las corrientes oceánicas, las olas y las mareas. Esta llanura costera salpicada de lagunas y estuarios ofrece hábitats críticos para diversas especies marinas y de aves. La interacción entre la costa y el océano Atlántico influye en el desarrollo de estas condiciones costeras, fomentando una rica biodiversidad y una pesca productiva. En el oeste, la llanura costera del Golfo está marcada por su plataforma continental poco profunda, que se adentra en el Golfo de México. Esta zona se caracteriza por marismas, humedales y extensos bosques de manglares sobre aguas salobres, donde el agua dulce de los ríos se mezcla con el mar salado. Estos vitales ecosistemas costeros protegen el litoral de la erosión, proporcionan zonas de cría para los peces y albergan una gran variedad de flora y fauna. El sur del estado se conoce como la península de Florida, una región mayormente llana, con ocasionales colinas. La zona alberga los Everglades de Florida, uno de los ecosistemas más singulares y emblemáticos del mundo. Los Everglades son un inmenso río de hierba que fluye lentamente desde el lago Okeechobee hasta el Golfo de México. Este humedal subtropical es crucial para la filtración de agua, control de inundaciones y hábitat de muchas especies, como el amenazado cocodrilo americano y la pantera de Florida. El clima de Florida es subtropical húmedo en el norte y el centro, y tropical en el sur. La presencia del Océano Atlántico y del Golfo de México moderan las temperaturas y provocan inviernos suaves y veranos cálidos y húmedos. Estas grandes masas de agua también contribuyen a la elevada humedad del estado y a las frecuentes tormentas, sobre todo durante los meses de verano. Uno de los efectos más notables de la geografía de Florida es la susceptibilidad a los huracanes. Las cálidas aguas del Golfo de México y el Océano Atlántico sirven de cultivo para estas poderosas tormentas, que pueden causar daños considerables al tocar tierra. La larga costa de Florida y su baja altitud la hacen vulnerable a las mareas de tempestad, inundaciones y daños causados por el viento. La posición geográfica del estado hace que pueda verse afectado por huracanes del Golfo y del Atlántico, y que sufra varias tormentas en una misma temporada. Por último, gran parte del estado se asienta sobre roca caliza, dando lugar a paisajes salpicados de sumideros, manantiales y ríos subterráneos. Estos accidentes kársticos se forman por la disolución de la piedra caliza, por el agua ácida, creando una red de cavernas y acuíferos que abastecen de agua dulce a millones de residentes. El acuífero floridano, uno de los más productivos del mundo, suministra agua potable a gran parte del estado y sirve para el riego agrícola. Florida tiene una geografía muy particular, y es precisamente esta geografía la que ha dado forma al lugar donde vive su gente hoy en día. La demografía de Florida se concentra en la mitad sur del estado, mientras que la parte norte, especialmente en el Panhandle, está mucho menos poblada. Y como es habitual, varios factores geográficos, económicos e históricos contribuyen a esta disparidad, configurando el desarrollo y el atractivo de estas zonas. El Panhandle de Florida se caracteriza por un paisaje dominado por pantanos, manglares y humedales, a diferencia de las playas de arena que atraen a millones de turistas y residentes al sur del estado. La costa del Panhandle es menos atractiva. Las zonas pantanosas y de humedales, aunque ecológicamente muy importantes, no ofrecen las mismas oportunidades recreativas que las playas del sur. Esta diferencia en los atractivos naturales desempeña un papel importante en la menor densidad de población de la región norte. Otro factor que limita el crecimiento de la población es la falta de puertos naturales y grandes ríos navegables. A diferencia de otras partes de Florida donde los puertos y las aguas residuales facilitan el comercio y el transporte, como los puertos de Miami y Tampa, el Panhandle no cuenta con una infraestructura marítima significativa. Esta limitación dificultó históricamente el desarrollo económico y redujo el atractivo de la región para colonos y empresas. Además, la cercanía al gran puerto de Nueva Orleans, en la desembocadura del río Mississippi, hizo que nunca existiera la necesidad histórica de un gran puerto adicional en la mitad este del Golfo de México. En cambio, el sur de Florida se beneficia de sus puertos naturales y su extensa red de vías navegables, como la bahía de Tampa y el puerto de Charlotte, en el oeste de Florida, y el río Miami, que conecta con el puerto de Miami. Estas características han fomentado sólidas industrias comerciales y turísticas, contribuyendo al dinamismo económico y al crecimiento demográfico de la región. Estos motores económicos han traído el desarrollo a grandes áreas metropolitanas como Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Tampa, San Petersburgo y Cape Coral, que atraen a residentes de todo el país y del mundo.
Aunque no es una ciudad portuaria, Orlando creció gracias a su geografía. En sus orígenes, la ciudad albergaba extensos huertos de cítricos que atrajeron a su población y que creció notablemente a principios del siglo XX, debido al boom inmobiliario de Florida, una burbuja inmobiliaria de 1920 que atrajo a miles de residentes. La ciudad seguiría creciendo gracias a su industria recreativa y a su proximidad al Centro Espacial Kennedy. Pero mientras que el sur de Florida cuenta con las ciudades más grandes del estado, el norte tiene sus propios centros urbanos, como Jacksonville. Pero estas ciudades no han alcanzado el mismo nivel de crecimiento que las sureñas. Jacksonville, la ciudad más grande del norte de Florida, es un importante centro económico. Cuenta con un importante puerto, una economía diversificada y una vibrante escena cultural. Sin embargo, la población metropolitana de Jacksonville es mucho menor que la de las áreas metropolitanas de Miami, Tampa y Orlando. Jacksonville ocupa el cuarto lugar en la población del área metropolitana, reflejando las tendencias demográficas del sur del estado. Las diferencias climáticas entre las regiones norte y sur también contribuyen a la distribución de la población. El norte de Florida experimenta una mayor variabilidad térmica, con inviernos más fríos en comparación con el clima cálido y tropical del sur. El atractivo del clima cálido durante todo el año atrae a los jubilados y a quienes buscan un estilo de vida soleado. Además, inclinando el crecimiento de la población hacia el sur de Florida tiene un clima similar al del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, lo que hace que muchos emigrantes elijan esta zona para vivir. Por este motivo, Miami se ha ganado el título honorífico de la capital de América Latina. En la actualidad, Florida estaría liderada por el área metropolitana de Miami, con cerca de 6,1 millones de habitantes, lo que la convierte en la octava región metropolitana más grande del país. La seguirían Tampa, con 3,2 millones, Orlando, con 2,7 millones, y Jacksonville, con 1,6 millones de habitantes. Pensacola sería la mayor área metropolitana del Panhandle, con unos 510,000 habitantes, seguida de la capital del estado, Tallahassee, con 309,000. Pero todo esto de la población del Panhandle plantea una pregunta. ¿Por qué entonces Florida posee el Panhandle? La propiedad de Florida sobre el Panhandle, y no de Alabama, se basa en tratados históricos y acuerdos territoriales desde principios del siglo XIX. Los límites actuales se establecieron mediante una combinación de reclamos coloniales, negociaciones territoriales y decisiones estatales. Inicialmente, la zona que incluye el Panhandle de Florida formaba parte de la colonia española de Florida Occidental. Los españoles controlaron la región desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Durante este periodo, los límites de Florida Occidental variaron por diversos tratados y conflictos con potencias europeas. En 1810, algunos colonos descontentos con el dominio español declararon su independencia y solicitaron la anexión a Estados Unidos. Estados Unidos asumió el control de la región. El Tratado de Adams-Onís, en 1819, firmado entre España y Estados Unidos, asignó toda Florida, incluido el Panhandle, a Estados Unidos. Este tratado definió las fronteras de Florida y situó el Panhandle dentro de su territorio. Florida se convirtió en territorio estadounidense en 1821 y en estado en 1845, pero el Panhandle siguió formando parte de las fronteras definidas en el tratado. Estos límites fueron aceptados y mantenidos, reforzando la soberanía de Florida sobre la región. Alabama, que se convirtió en estado en 1819, no cuestionó en exceso estas fronteras. El límite territorial establecido por el Tratado de Adams-Onís y las posteriores admisiones como estado fueron reconocidos y respetados, dejando el Panhandle como parte de Florida. Además, durante las negociaciones, la región del Panhandle era poco atractiva económica y estratégicamente, reduciendo las disputas potenciales sobre su propiedad. El Panhandle se incluyó en el establecimiento de Florida como territorio estadounidense en su tratado con España, y aunque Alabama es un estado de pleno derecho desde hace más tiempo que Florida, nunca planteó si debía poseer el Panhandle durante este periodo de negociaciones, algo que probablemente podría haber hecho cuando Florida se convirtió en un estado. Y la verdad es que eso es todo. Una combinación de tendencias económicas y migratorias favoreció la parte sur de Florida, como nunca ha ocurrido en el norte. Y la falta de largas playas de arena en el Panhandle ciertamente no ayudó a atraer a más amantes del sol. Florida es un estado precioso, y si quieres presumir de esa belleza en tu casa, puedes hacerte con algunos de estos increíbles mapas en mi tienda. Échales un vistazo y compra uno para tu casa hoy mismo. Fue muy divertido explorar Florida juntos. Si te ha gustado el video de hoy, suscríbete al canal. Si quieres ver más videos, haz clic aquí. Y por supuesto, echa un vistazo a mi podcast. Gracias por verme. Hasta la próxima.